Bienvenidos al e-learning sobre diagnóstico clínico del dolor persistente y referido en extremidad inferior por el Dr. Mark Laslett. Mark es considerado uno de los principales investigadores clínicos del mundo en la columna lumbar. Ha publicado más de 35 artículos científicos y ha colaborado en 2 libros. También ha impartido más de 250 cursos por todo el mundo. Mark Laslett enseñó terapia manipulativa y manual para la Asociación de Terapeutas Manuales de Nueva Zelanda durante casi 10 años y fue instructor del Instituto Mackenzie desde el 85 hasta 1997. En 2005, Mark Laslett defendió su tesis doctoral titulada «La precisión diagnóstica del examen clínico en comparación con las referencias estándar disponibles para el dolor lumbar bajo crónico». Su trabajo ha tenido un gran impacto a nivel clínico y ha cambiado la práctica de decenas de miles de médicos por todo el mundo. En esta lección abordaremos los síntomas con los que se presenta el paciente. Hay mucho que aprender de la forma en la que el paciente describe sus síntomas y el dibujo del dolor es de gran utilidad. En ciertos casos, el dibujo del dolor será un elemento determinante de vuestro diagnóstico. Examinaremos los síntomas, cómo son descritos, dónde se sienten, dónde comenzaron, la mejor forma de integrarlos e interpretarlos, el sentido que tiene todo esto y la terminología apropiada. Antes de nada, definiremos los términos. Raramente, por no decir nunca, utilizaré el término ciática y jamás el término lumbago o espasmo para describir los síntomas. Ciática y lumbago son herencias de la medicina del siglo XX y anterior a este, y se utilizan de forma tan incoherente que se han vuelto inutilizables. Ciática quiere decir simplemente dolor agudo que baja por la pierna y lumbago quiere decir dolor de espalda. Espasmo es una palabra que se utiliza mal sistemáticamente, empleada típicamente para describir un dolor o una deformación aguda. En cuanto a los dolores raquídeos, podríamos pensar que una contracción involuntaria de los músculos, sobreentendiendo que los músculos espinales son la causa del dolor. Los espasmos pueden producirse, pero no están relacionados con la tensión muscular. Los espasmos de los músculos raquídeos son una respuesta protectora que acompaña a una lesión grave como una fractura o un dolor agudo severo de origen discal. Si pensáis a un espasmo, relacionadlo más bien con los calambres musculares. Los músculos espinales pueden espasmar, pero no es casi nunca la causa primaria de los dolores raquídeos. Es una respuesta a una irritación más grave causada por una patología subyacente. Empezaremos por describir la localización anatómica para que nos pongamos de acuerdo con respecto a las zonas que estamos mencionando durante el examen escrito u oral del paciente. Los términos siguientes están en conformidad con los definidos por la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. Podéis descargar las páginas pertinentes del documento taxonómico del curso en la página web de la asociación. Primero, el dolor de espalda bajo. Es un dolor localizado entre los niveles toracolumbar y sacro, posterior y paraespinal, que sigue las líneas de las crestas ilíacas. El dolor glúteo. Este dolor se sitúa en cualquier lugar del glúteo, con posterioridad al primer segmento sacro, al pliegue glúteo inferior y lateralmente al gran tocante. El dolor sacro es un dolor sobre la línea central de S1 al coxis. El dolor de la cintura pelviana es un dolor profundo en la pelvis, los glúteos y la zona sacra que incluyen la sínfisis pubiana. Puede describirse como un dolor que rodea la pelvis en forma de cinturón. La coxidinia es un dolor en la zona del coxis. El dolor del costado es un dolor que va desde las costillas a las crestas ilíacas. El dolor axial es un término utilizado para describir un dolor localizado sobre la línea central o simétricamente a lo largo de la misma. Cuando hablamos de dolor paraespinal, es un término que describe el dolor percibido a la derecha o a la izquierda de la línea central. El dolor de cadera es un dolor percibido en la región del triángulo femoral o de la ingle, en el trocánter o justo detrás. Generalmente, el dolor sigue un trayecto somático de dolores graves en la ingle o en la zona del trocánter, con dolores en el muslo. La zona del dolor puede irradiar hasta la tibia y puede sentirse igualmente en el pliegue glúteo inferior. Sorprendentemente, la cadera puede causar también dolores en la región ilíaca posterior-superior. Esto puede confundir a los profesionales poco preparados, ya que los dolores discales de las facetas o sacroilíacos son descritos a menudo en las mismas zonas. A continuación, determinaremos los diferentes tipos de dolor referido,
El término dolor referido se utiliza para describir el dolor percibido en una zona que no es el origen principal del dolor. Podemos definir el dolor referido somático como aquel dolor profundo, difuso, sin límites precisos, cuyo origen no es una estructura neural. En general, el dolor somático referido es más intenso cerca del origen y disminuye cuanto más nos alejamos. La capacidad que posee una estructura o un tejido para producir dolores referidos está ampliamente relacionada con su profundidad y su proximidad al raquis. Es por este motivo que los discos intervertebrales, las articulaciones sacroiliacas y las vísceras pueden producir con facilidad dolores referidos tras poca estimulación, mientras que otras estructuras más superficiales como la piel y estructuras alejadas del tronco como la muñeca y la mano o el tobillo y el pie sentirán dolores más precisos, incluso tras estímulos muy nocivos. Por ejemplo, en un esguince del ligamento colateral interno de rodilla o del tobillo, el dolor se localiza exactamente en el lugar donde se sitúa el ligamento. Pero podemos confundir el dolor de una sacroiliaca o el de una patología discal, ya que las dos pueden producir un dolor referido en el glúteo y en los miembros inferiores. El dolor radicular es un dolor referido particular, resultante de la compresión o de la irritación de una raíz nerviosa, de la invaginación de la dura madre y o del ganglio espinal. Sus características son bastante diferentes a las del dolor somático referido. Podemos describirlas como agudas, en forma de lanzadas, punzadas o a veces al tipo de corriente eléctrica, como si fuera un navajazo, que irradia a lo largo de una banda estrecha del miembro inferior, a menudo posteriormente. Esta lanzada puede bajar hasta el talón o el pie. Todos hemos golpeado alguna vez el nervio cubital, a nivel del codo, y hemos sentido estos picotazos a lo largo del borde cubital del antebrazo. Si eres capaz de imaginar la misma sensación desde la espalda hasta el talón, podrás darte cuenta hasta qué punto el dolor radicular puede ser severo y hasta qué punto es diferente de un dolor somático referido. No es ninguna sorpresa observar cómo el dolor radicular se encuentra asociado a síntomas depresivos. Vamos a continuar con la diferencia entre el dolor radicular y la radiculopatía. Ya hemos definido anteriormente el dolor radicular, término utilizado para describir la experiencia dolorosa específica del paciente y su descripción. El término radiculopatía se utiliza más bien para describir un resultado clínico que un síntoma del paciente. La raíz espinal es la raíz del nervio. El dolor radicular es la experiencia dolorosa asociada a las patologías de la raíz nerviosa. La radiculopatía es la observación clínica de la alteración de la conducción de la raíz nerviosa. Una raíz nerviosa alterada o dañada nos dará como resultados clínicos unos signos de transmisión nerviosa incompleta. Esta se manifiesta de tres maneras: una debilidad muscular que afecta a los músculos que está inervando por la raíz nerviosa, un reflejo tendinoso disminuido, alterado o ausente en relación con las inervaciones de la raíz nerviosa, y unas capacidades sensoriales reducidas, como un acolchamiento o una disminución de la sensibilidad de la piel. El examen neurológico intentará identificar la radiculopatía, pero será el paciente quien describa un dolor referido específico, confirmando la existencia de un dolor radicular. Ahora nos ocuparemos de un síntoma que a menudo es desconcertante, tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Estos últimos lo describen a veces como una sensación de pinchazo de aguja o de un hormigueo a lo largo de la pierna, y para hacerlo aún más desconcertante lo representarán como un acolchamiento. Con un examen clínico neurológico apropiado podremos poner en evidencia si existe verdaderamente o no una pérdida de la conducción sensitiva, sinónimo de un acolchamiento, o si el paciente presenta un escozor o una alteración de la sensibilidad, sin una verdadera pérdida de la sensibilidad. Sin embargo, la sensación de hormigueo o de pinchazo de aguja asociada a unas capacidades sensitivas intactas nos darán las parestesias. Aún se están explorando. Parece ser que las parestesias sean un fenómeno del sistema nervioso central y no estarían forzosamente asociadas a una raíz nerviosa periférica. Resumiendo, el dolor somático referido, el dolor radicular, la radiculopatía y las parestesias son conceptos con un sentido preciso, que nos conducen a hechos reales diferentes. Podemos encontrar todas estas cosas de manera separada o simultánea en un mismo paciente, siendo el producto de la presión sobre una raíz nerviosa. Aunque todos estos fenómenos puedan combinarse en todo momento,
Cada uno de ellos nos dice algo diferente. El dolor radicular es la descripción que nos hace el paciente de un dolor de la raíz nerviosa. La radiculopatía es el resultado clínico de una alteración de la conducción nerviosa. Las parestesias son la experiencia del hormigueo y pinchazos de aguja resultados de la modulación de la sensación del sistema nervioso central, sin que haya una compresión de la raíz nerviosa. Conforme van pasando los años, cada vez estoy más convencido de que la mejor forma de empezar la exploración de las quejas de un paciente es tener un dibujo oficial del dolor. Mi primer contacto con este concepto tuvo lugar con Robin McKenzie a finales de los años 70. Pero en 1987, una fisioterapeuta sueca, Margaret Mirenberg, presentó su estudio titulado La autosonografía de la conferencia de la World CPT en Sydney. Y esta fue la primera vez, para mí, en la que alguien introducía formalmente el hecho de interpretar los dibujos del dolor bajo el ángulo del diagnóstico. Margaret utilizaba diferentes símbolos para representar los diferentes síntomas con el dolor, los pinchazos, el acolchamiento, etc. Me dejó impresionado con su descripción de los diferentes tipos de dibujos del dolor y de cómo pueden utilizarse para identificar a los pacientes de dificultad y aquellos que describen dolores exagerados. El año siguiente introduje este concepto en mi práctica y en 1988 presenté un póster en la conferencia de la IONF de Cambridge en Inglaterra. He utilizado los símbolos de Mirenberg y las escalas VAS para describir la intensidad de los síntomas de la espalda, glúteos, muslo y miembros inferiores. En 1996 fui a ver a la clínica el Dr. Charles April de Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Fue en esta ocasión en la que me mostraron la utilización de colores en lugar de símbolos para representar los diferentes síntomas. Hay diferentes estudios que demuestran la precisión de los diagnósticos en la clasificación de los dibujos de color. Si las comparamos con las numerosas referencias estándar como las discografías de provocación del dolor y los bloqueos anestésicos sacroiliacos y cigapofisarios. Es cierto que los dibujos no nos dan el diagnóstico del origen anatómico específico del dolor, pero son útiles, sobre todo, para descartar diversas patologías. Como Margaret Mirenberg dijo, los dibujos del dolor son útiles para identificar a los pacientes con sufrimiento psicológico o para identificar a aquellos que presentan síntomas anormales. Antes de nada, abordaremos los dibujos también llamados diagramas corporales, que yo utilizo actualmente, y a continuación una selección de dibujos del dolor creada por pacientes que he tratado. Si queréis profundizar y acceder al material original publicado que utiliza los colores, podéis ver el paper de Masferrer y Cole del 2003, descargándolo en la página de Southern MSK Seminars. Lo primero que pido a los pacientes cuando vienen a la clínica es que hagan un dibujo de su dolor. Me gusta ver cómo el paciente realiza su dibujo, pero no es imprescindible. La secretaria puede hacer tan bien como yo. Intentad no influenciar al paciente ni ayudarlo. Pedirle simplemente que describa todos sus síntomas en el diagrama. Permitirle que dibuje fuera de los márgenes a nivel lumbar y de los miembros inferiores. No olvidéis que el paciente puede acudir a vosotros por problemas lumbares, pero también por dolores de otras regiones. Ciertos pacientes pueden encontrar difícil la realización del dibujo. En este caso, tendréis que hacerlo en su lugar, pero es preferible que sea el paciente quien lo haga sin ayuda. En esta diapositiva encontraréis el modelo virgen que yo utilizo. Lo tenéis disponible en formato PDF. Podéis utilizarlo en vuestra práctica o en investigación. A continuación, veamos los colores. Como podéis observar, el rojo se utiliza para los dolores agudos, tipo puñalada. El amarillo se utiliza para la sensación dolorosa, sorda o difusa, mal localizada. El azul se utiliza para los síntomas descritos como sensaciones de temperatura, como la quemadura o la sensación de frío. El verde se utiliza para la sensación de hormigueo o de pinchazo de aguja. El negro se utiliza para el acolchamiento o la sensación de anestesia o la disminución de la sensibilidad. Antes utilizaba el violeta para los otros tipos de síntomas como la rigidez o el cansancio, pero lo cambié por el marrón. Cuidado, porque cuando escaneáis los dibujos para incluirlos en la historia clínica, electrónica del paciente, el amarillo y el verde a veces no se transfieren bien. Os aconsejo que utilicéis rotuladores con una calidad suficiente en color para que se puedan escanear con facilidad. Una vez que hayáis encontrado la marca del rotulador ideal, no la cambiéis.
Si cambiáis la impresora, probad los colores y aseguraros que es capaz de reproducir vuestros colores con precisión. Podéis incluir anotaciones en los dibujos vosotros mismos. Os sugiero que indiquéis dónde se sitúan los peores síntomas del paciente, aquellos que dominan sobre los otros. Deberíais anotar también dónde comenzaron los síntomas la primera vez y si son diferentes de las sensaciones dolorosas dominantes actuales. Observad los diferentes dibujos y dad vuestra opinión con respecto a ¿qué patología podría reproducir el diagrama que estáis viendo? Disco intervertebral, articulación cigapofisaria, articulación sacroilíaca, compresión o irritación de la raíz nerviosa. ¿Y qué patologías podemos descartar? ¿Existen patologías específicas que no pueden reproducir los síntomas que veis? Aquí tenéis el primer dibujo. En ciertos dibujos, una cruz indica dónde se sitúa la queja principal. En este caso, es la línea central a la altura de la charnela sacrolumbar. El siguiente padece también de dolor a nivel de la línea central, pero la queja principal se encuentra situada en el glúteo derecho y el muslo. El siguiente dibujo es más complejo. Hay muchos dolores lumbares, pero la queja principal se sitúa en la cadera, a la derecha, a nivel de la espina ilíaca posterior-superior. Atraviesa la ingle con sensaciones de quemadura y de pinchazos a lo largo del miembro inferior derecho y con un dolor agudo e intermitente en la planta del pie y en la cara interna de la rodilla. Analicemos lo que vemos. El dolor del primer paciente solo puede deberse a una estructura situada en la línea media. Podemos excluir las cigapofisarias y las sacroilíacas. Hay pocas estructuras en la línea media y las más comunes es el disco. Esta paciente describe un dolor típico producido por una distensión hidráulica de L5-S1 en discografía y ningún dolor en provocación de L5-L4. Es un esquema clásico del dolor discal. Los dos dibujos siguientes podrían ser la descripción de casi cualquier cosa: disco, cigapofisarias, sacroilíacas o incluso dolor de raíz nerviosa. El diagrama de en medio es también un dolor de origen discal, pero el dibujo de la derecha representa a un paciente en el que casi todos los síntomas han sido abolidos con una inyección anestésica en la sacroilíaca derecha. ¿Qué podemos decir del diagrama de la izquierda? ¿Qué podemos decir de la queja en el diagrama de la derecha? Ya está. ¿Qué podría causar este cuadro doloroso? Disco, articulación cigapofisaria, sacroilíaca, raíz nerviosa. ¿Qué patologías podemos descartar? ¿Podemos descartar algo? Poned en pausa el vídeo y tomad notas. Cuando hayáis terminado, continuad. Todos estos cuadros están provocados por compresión de una raíz nerviosa, confirmado por el examen clínico y una resonancia magnética. Bueno, ¿qué pensáis de este esquema? ¿Qué podría causar esto? ¿Podemos excluir algo? El dolor principal está localizado profundamente en el glúteo. No hay dolor lumbar. ¿Y este otro esquema? La queja principal se localiza en las ingles o en la región de las espinas ilíacas anterosuperiores. Poned en pausa el vídeo y tomad de nuevo vuestras notas. Cuando lo hayáis hecho, seguid. El esquema de la izquierda viene de un paciente que vi con el Dr. Charles Aprio. Nos dio total libertad para descubrir las causas de sus dolores, que perturbaban desde hace varios años. El paciente presentaba un test de provocación discal negativo de 3 niveles. Lo mismo tras infiltración de las sacroilíacas. Al día siguiente realizamos infiltraciones de las cigapofisarias a 3 niveles, sin ningún resultado sobre la sintomatología. Una infiltración epidural alivió ligeramente, pero de forma poco convincente. Ya casi sin ideas, infiltramos la bolsa glútea profunda y los tendones glúteos, aboliendo casi en su totalidad los dolores. Era un caso de patología glútea profunda que imitaba una raíz nerviosa. Para vuestra información, la proposición de artrodesis fue evitada y el problema del paciente estuvo prácticamente resuelto con 2 sesiones de inyecciones de corticoides en los tendones y en la bolsa glútea profunda.
La segunda inyección se realizó varios meses después tras una pequeña recaída. El segundo dibujo del dolor, a la derecha, representa una cadera ligeramente osteoartrítica. El dolor se eliminó completamente tras una inyección intraarticular de un anestésico en la cadera izquierda. Los dolores lumbares eran la consecuencia de la modificación del patrón de la marcha y asiento. En los dos casos fue un examen clínico quien guió el protocolo de inyección. En el caso del problema del glúteo, la discografía y las infiltraciones cigapofisarias solo fueron etapas en el objetivo de efectuar una inyección diagnóstica. El resultado negativo de la discografía condujo a las siguientes fases. El Dr. April se quedó perplejo tras los resultados negativos y fue gracias a mi aporte en el examen de la cadera y al resultado doloroso de los test resistidos que practiqué que se inyectaron con acierto estas zonas. Observad lo que sigue. Son muy diferentes, ¿verdad? Es asombroso. Anotad lo que pensáis y continuad. Los dos casos de la izquierda y el del centro nos muestran dibujos de pacientes que presentan una sensibilización central severa. Los dos padecen probablemente de dolores discales y los test de provocación eran positivos. Sin embargo, no presentaban unos controles negativos convincentes. Cuando hablamos de control negativo, quiere decir que todos los discos que fueron inyectados provocaron sus dolores típicos. Da igual cuál fuera la entrada nociceptiva. El sistema nervioso central se siente agredido en cuanto hay un estímulo parecido a los que ya están presentes. Si partimos con la idea de tratar a una causa anatómica conocida o sospechosa, sin tener en cuenta la problemática de la gestión de la sensibilización central, el tratamiento será un fracaso. En el caso de la derecha es también muy diferente. El paciente vino por un examen diagnóstico de sus dolores lumbares, pero como podéis ver, también presentaba otros síntomas un poco por todos lados. ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿El cuello, las lumbares, las torácicas? Este es un caso en el que si empezáis a tratar el problema que el paciente os pide que tratéis, puede que empeore o que mejore, pero si mejora de las lumbares, el cuello pasará a ser el problema principal. Tratáis el cuello y las lumbares empeoran, y por supuesto agraváis las torácicas, etcétera, etcétera. El pobre fisio se dedica a intentar aliviar los dolores que padecen por todo el cuerpo, tirando al final la toalla y incluyéndose en la lista de profesionales que han fracasado en el tratamiento de esta paciente. Esta señora entra en los criterios de la fibromialgia, la cual mejora frecuentemente con la acupuntura y con el tratamiento de puntos gatillo. No porque tengan un efecto terapéutico probado sobre la evolución de las patologías, sino porque tienden a tratar el cuerpo en su totalidad. Los efectos terapéuticos pueden ser enormes, pero a menudo no duran mucho, y según mi experiencia, cada vez son menos efectivos. Hagamos un resumen de todas estas observaciones. Un dolor somático axial quiere decir dolor profundo, localizado en el raquis o alrededores y/o en el glúteo. Puede estar localizado sobre la línea central, simétrica, asimétrica o unilateralmente. Un dolor somático referido es un dolor profundo, difuso, más intenso cerca del origen del dolor y que disminuye a medida que nos alejamos del origen del dolor referido. El dolor radicular es característico. Se describe como agudo y como punzante a lo largo de una banda estrecha, a veces con bordes bien definidos. Palabras como electricidad, descarga eléctrica, puñalada, etc. se utilizan a menudo. Además, la queja principal se sitúa en la pierna y no en la espalda. Es el mismo dolor que cuando os golpeáis en el codo a nivel cubital. Es un dolor producido por un golpe directo sobre un nervio periférico. El dolor periférico está acompañado frecuentemente con dolores somáticos axiales, no dominantes, y de dolores somáticos referidos, no dominantes. Sin duda, ya habréis visto diagramas de dolores relacionados con la compresión de una raíz nerviosa por una hernia discal. Son esquemas clásicos de dolores radiculares de L3 a S1. Sin embargo, existen variaciones y superposiciones. Hay pacientes que no consiguen describir de manera precisa sus dolores y otros poseen un esquema corporal deficiente. Si a esto le añadimos las fuertes variaciones anatómicas existentes, podríamos pensar que el dibujo del dolor no es una buena herramienta para identificar la raíz nerviosa afectada. La calidad del dolor confirmará la compresión de la raíz nerviosa, pero la localización del dolor nos guiará difícilmente hacia cuál es.
A veces, los pacientes describen el dolor en lugares inverosímiles. Estos dolores son llamados frecuentemente no anatómicos, lo que no es una buena definición realmente. En realidad, estos dolores se describen como anatómicos, pero no en la región que refleja un origen patoanatómico conocido. Cuando un paciente dibuja su dolor como los descritos anteriormente, pensad a que tal vez no provenga del disco, sino de las vísceras, de las cicapofisarias, de una raíz nerviosa o de las sacroiliacas. La culebrilla o herpes neurológico es un ejemplo de patología que puede producir dolores bastante anormales. Los dolores generalizados son una categoría de dolor fácilmente identificables. Se definen como dolores de todo el cuerpo, que se desplazan de un sitio a otro, en relación con un sistema nervioso central irritado. La intensidad del dolor es bastante desproporcionada con respecto al nivel de estimulación tisular. Esta patología se conoce como el nombre de fibromialgia, en la que encontramos numerosos puntos gatillos. Para este tipo de pacientes, cualquier presión tisular mecánica normal resulta dolorosa. Vivir es doloroso. Estos pacientes atestiguan tener un nivel doloroso muy elevado, pero en realidad es bastante bajo. Lo que quiere decir verdaderamente es que viven con el dolor todo el tiempo y han aprendido a hacerlo. A veces, la sensibilización parece localizada en lugar de generalizada, lo que nos sugiere que haya un origen patoanatómico, pero en este caso la experiencia dolorosa está ampliamente exagerada. El paciente presenta seguramente un dolor discal, cervical o lumbar, pero es difícil de saberlo, ya que el sistema nervioso central sobreinforma el estímulo doloroso. Este artículo de Kuslich y Cole de 1991 nos revela características importantes del dolor resultante de las diferentes estructuras lumbares. En esta página he resumido las principales características observadas por Kuslich tras realizar una laminectomía bajo anestesia local progresiva en pacientes en los que se sospechaba la presencia de una hernia discal. Kuslich examinó los tejidos de los pacientes despiertos justo antes de inyectar la anestesia local y antes de continuar la disección hacia el disco y la raíz nerviosa. Recogió con precisión la descripción del dolor hecha por el paciente con el momento en el que los tejidos estaban expuestos, estimulados y anestesiados. Llegó a varias conclusiones importantes. 1. Las estructuras medias, como el centro del anillo fibroso y el ligamento longitudinal posterior, producen dolores centrales. Una estimulación de la línea media produce un dolor unilateral del lado estimulado. 2. La ciática, entendida como un dolor radicular por el que se había efectuado ya una cirugía, solo podía reproducirse aplicando una presión directa o un estiramiento sobre una raíz nerviosa ya sensible. 3. En este caso, es raro que las cápsulas articulares cigapofisarias estén sensibles y serán consideradas como un factor a tener en cuenta solamente si tienen un impacto mecánico directo sobre un anillo fibroso o sobre una raíz nerviosa ya sensibilizada. 4. El núcleo de un disco nunca ha presentado dolor tras la estimulación. 5. Kuslich estaba seguro de que los músculos, fascias y huesos no eran el origen del dolor en este grupo de pacientes. 6. Los platillos vertebrales parecen a menudo sensibles y dolorosos tras ser estimulados. Este paper describe el origen del dolor de un subgrupo de pacientes seleccionados para ser intervenidos mediante una laminectomía, ya que correspondían a los criterios habituales de inclusión. Estos pacientes representan solamente un 10% de la población que sufre de dolores lumbares. Quizás otro subgrupo de pacientes hubiera respondido de forma diferente a las estimulaciones. Quisiera que reflexionarais al siguiente hecho. El paciente nos dice que el dolor puede modificarse desde una zona lateral hacia la línea media y viceversa, cuando son sometidos a ciertos movimientos y posiciones. Teniendo en cuenta las observaciones de Kuslich, ¿esto quiere decir que la movilidad de la zona dolorosa es una señal que los estímulos mueven también medial y lateralmente? El dolor dominante puede ayudarnos a determinar qué estructura está siendo estimulada y produciendo dolor. Un dolor medial debe ser causado por una estructura medial. El disco, los ligamentos longitudinales e interespinosos son realmente las únicas estructuras mediales. La parte medial del disco es probablemente la responsable del origen del dolor central o simétrico lumbar.
En un dolor paraespinal, ya sea unilateral o bilateral, los posibles generadores de dolor son el disco, las cigapofisarias o las sacroiliacas. Si el dolor principal reside en el glúteo, puede estar causada por multitud de orígenes. El disco, las sacroiliacas, las cigapofisarias pueden dar dolor en el glúteo. La cadera, los tendones glúteos o las bolsas serosas pueden también dar dolor dominante en el glúteo, así como las patologías vasculares periféricas que afectan a los vasos sanguíneos ilíacos. Un dolor aislado en la cadera o en la ingle nos hace pensar en principio en un problema de cadera, pero puede ser también una sacroiliaca. Un dolor principal en el miembro inferior puede ser un problema de miembros inferiores en sí o el signo de una compresión o una irritación de la raíz nerviosa. No obstante, debemos reconocer que la articulación de la cadera puede también causar dolores dominantes en el muslo o la tibia. Un examen minucioso de la cadera forma parte de los test a realizar por todo el dolor por debajo de las lumbares. El comienzo del dolor es una información preciosa que debe anotarse en el historial. La mayoría de los pacientes recuerdan muy bien la localización exacta de su primera experiencia dolorosa para cada episodio. A menudo, el dolor inicial es local y cercano al origen del dolor. La excepción es rara, salvo lo que James Siriax llamaba la hernia discal posterolateral primaria, en la que por razones inciertas el paciente describe los dolores radiculares sin episodios precedentes de dolor lumbar o glúteo. En general, el dolor comienza localmente y luego se irradia cada vez más a medida de que avanzan las horas o días o semanas. En la mayoría de los casos, el dolor inicial es un dolor dominante. Encontraréis todas las referencias en los archivos del curso. En el paper de Hansford se describe la tentativa de utilización de dibujos para evaluar ciertos aspectos psicológicos del dolor lumbar crónico. El paper de Masferrer estudia la utilización de colores en lugar de símbolos para la representación de diferentes síntomas. El paper de Donna Ogmensis es el más significativo en cuanto a las pruebas de la eficacia y de la utilización de dibujos del dolor. En él se afirma que los dibujos son unos informes fiables y sólidos. El trabajo de la tesis de la doctora Donna fue el estudio de los dibujos del dolor y podéis acceder a su tesis en la página del Instituto Karolinska. Posee numerosas publicaciones con respecto a los dibujos y desde mi punto de vista es la persona mejor formada al respecto. Merece la pena hojear su trabajo, sobre todo lo relacionado con el dolor discal. Con esto acabamos la lección sobre la descripción de los dolores y el dibujo de los mismos.